Según la RAE, contenido es aquella cosa que se contiene dentro de otra cosa. ¿Y qué es contenerse? Pues, según la RAE, contenerse es reprimirse, moderarse, templarse. Pero claro, eso según la RAE, que ya ves tú. Porque en la era digital, el contenido es de todo menos contenido. El contenido es ahora un torrente infinito, desbocado, excesivo. El contenido se ha vuelto incontenible. Un arma cargada de emociones, cargada de estímulos, dotada de sofisticados puntos de mira, cada vez más precisos para impactar a su objetivo, para atraparlo, para entretenerlo y, ¿por qué no?, de paso manipularlo. Es algo que en marketing lleva años diciéndose. El contenido es el rey. Y cuando el rey habla, todos callan. Esto es La Nueva Carne. Un podcast sobre el ser humano y sus virtualidades. Samuel Valiente. Natalia Carranza, otra semana más aquí, ¿no? Aquí estamos, sí. Aquí estamos. Aquí estamos, concretamente. ¿Qué crees que estamos haciendo, Natalia Carranza? ¿Qué estamos haciendo, Natalia? ¿Qué quieres decir? No, pues estamos haciendo... ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Estamos haciendo un podcast. Estamos haciendo un podcast. ¿Y qué es un podcast, Natalia? Es un formato. ¿Formato? ¿Pero un formato de qué? ¿Un formato de qué? ¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando contenido, hombre, estamos contenido. Contenido. Estamos generando contenido, ¿vale? Que es la cosa que ahora mismo pues más suena, ¿no? Más quiere hacer todo el mundo. Estamos siendo creadores de contenido, Natalia. ¿Cómo te quedas con eso? Me gusta. ¿Te gusta? Suena bien, se valora. Estamos generando contenido, Natalia, ¿vale? Y sí. Generar contenido es algo que es muy de esta época, ¿no? Es algo que tú le preguntas a un chaval, ¿qué quieres ser? Quiero ser creador de contenido. Uh-huh. Tú le preguntabas a un chaval de nuestra época... Astronauta. Claro, ¿no? O sea, cosas un poco de verdad, ¿no? Pero le decías contenido y no era nada contenido. Pero ahora todo es contenido, ¿no? O sea, de algún modo es una palabra... Todo puede ser contenido. Tú le preguntas a un chaval, ¿qué haces? Y te dice, no, es que... ¿qué te gusta a ti? Dice, no, consumo mucho contenido y tal. O sea, un niño de 12 años podría decirte, consumo contenido. O sea, hasta ese punto el contenido ha calado en todas las esferas de la sociedad y particularmente en la gente más joven. Y yo te pregunto, Natalia Carranza, ¿pero qué es el contenido realmente? Bueno, eso lo contestaremos después. Pero sí que es verdad que lo que tú decías también, ¿no? Que todo es susceptible de ser contenido y que todo, que se generan cantidades abismales de contenido. Y tengo aquí algunos datitos. Datitos. Cuéntame. Hay una empresa que lleva años, ¿no?, publicando un informe anual que se llama Data Never Sleeps, que recoge esa típica infografía de lo que pasa en un minuto en Internet. Y obviamente pues ya tenemos la de 2023. Y dice cosas como que cada minuto se publican 360.000 tweets, que enviamos 694.000 reels por DM, que se escuchan las canciones de Taylor Swift casi 70.000 veces. Sí, todo esto en un minuto, ¿eh? Qué pereza, ¿no? Y que vemos, en un minuto, 43 años de contenido en streaming. 43 años de contenido en directo, ¿no? O sea, que... Exacto. ¿Y quién lo ve? Dices, vemos. Yo no veo 43 años de contenido. Tú también en algún momento formas parte de eso. Se ven 43 años de contenido por minuto. Exacto. En streaming, qué locura. Y es verdad que también año tras año crece el número de contenido y también el del tiempo que pasamos consumiéndolo. Hay otra consultora, ¿no?, que se llama Insider Intelligence de Estados Unidos, que dice que en ese país cada persona pasa 8 horas, algo más, y 14 minutos al día viendo contenido digital. Y esto es así en parte por lo que conocemos como la economía de la atención. Uh-huh. Esas plataformas, ¿no?, que ganan dinero vendiendo espacios publicitarios, por lo que cuanto más tiempo pasemos en ella, pues más dinero ganan. Hay un estudio también llamado, y ya sé que aquí te vas a reír de mí, How can social networks design trigger fear of missing out? No, es decir, o sea, lo he dicho muy bien, ¿no? Yo creo que incluso, o sea, tradúcelo, pero yo creo que lo has dicho súper bien. Cómo las redes sociales, el diseño de las redes sociales impulsan, ¿no?, el miedo a perderte cosas. Uh-huh. Y en ese estudio pues se explica cómo las plataformas, con esa avalancha de contenido, pues juegan con nuestro miedo a perdernos lo que está pasando para atraernos, ¿no?, para captarnos. Bueno, perdona, pero el miedo, o sea, me dices que se generan 43 años de contenido en streaming al minuto. Joder, si tengo que tener miedo a perderme algo, voy a estar aterrorizado todo el tiempo, ¿no? Pues pasa, pues sí, hay mucha gente que está en esa situación, no sé, que está aterrorizada. Podemos asumir que vamos a perdernos el 99,179% de todo, ¿no? Sí, obviamente, pero bueno, hay
ahí estamos. Bueno, y estamos igual con FOMO, es verdad. Exacto. Y es verdad que mientras todo eso va pasando, pues esas plataformas van ganando y ganando dinero, ¿no? En 2021 el mercado de contenido digital fue de más de 150.000 millones de dólares y se espera que en 2031 supere los 300 millones de dólares. Aquí Umberto Eco, que decía cosas sobre Internet y sobre el contenido, decía que uno de los problemas de Internet era que todo el contenido tenía el mismo peso, lo importante con lo banal, lo real con lo falso, y que daba igual que nos lo comemos todo al mismo nivel, ¿no? Y sin importarnos mucho. Y no tiene pinta que la cosa tampoco vaya a ir a mejor, porque ahora aparece la inteligencia artificial, capaz de generar contenido a un ritmo mucho más veloz. Por lo tanto, parece que se viene aún más contenido, por si nos faltaba, aún más. Aún más, y de ¿no? hecho la Europol estima, ¿no?, que el 90% de los contenidos de Internet estará hecho por máquinas dentro de solo 2 años, en 2026. Me encanta que hemos hecho el check de inteligencia artificial. Ni un solo programa de la nueva Carmen sin mencionar artificial. a la reina, que es la inteligencia artificial. Claro, hostia, es verdad, ¿no? O sea, no tenemos bastante con generar una cantidad brutal de contenido Falta, que no se ve somos que capaces falta. de digerir, ni nos hace ninguna falta, además. Y que probablemente ya se está haciendo, ¿no? Vamos a poner a las inteligencias artificiales a generar más contenido que probablemente nadie verá, a hacer podcast que nadie escuchará. Claro, hay algo que yo quiero, ahora cuando entren nuestros invitados, que quiero preguntar, que es, ¿un contenido que nadie ve es contenido? Hostia, ¿no? Es como lo del árbol como la del árbol que se cae y nadie lo oye. Exacto. Es verdad. Es contenido porque además ocupa un espacio realmente, ¿no? Quiero decir, ¿no? Es dentro de todo esto etéreo. O sea, todo este problema en la época de Internet early, que llamaban infoxicación, que es una palabra que suena súper viejuna, pero no es realmente nuevo, pero se ha salido de madre, ¿no? Realmente ahora hay una la cantidad que decías de información que es inasumible y que por una parte puede tener pues este problema de que estamos sobrepasados de información. Es como decía Umberto Eco, ¿no? Que no se puede es difícil separar la relevante de la irrelevante, de ahora mismo más que nunca la que es verdad de la que es falsa, la que es tóxica, digamos, de la que te puede hacer algún tipo de bien. Pero más allá de eso también tenemos el problema incluso medioambiental, ¿no? Que realmente ¿También? acaba ocupando un espacio, acaba teniendo un consumo eléctrico, todo este contenido que parece etéreo, pero que realmente pues tiene un peso y tiene sus emisiones y tiene de todo, ¿no? Lo digital y que, es como material dices, también. Lo digital es material, exacto. Y que, como dices, pues el negocio en sí se va a doblar. A mí me parece curioso que sea un negocio rentable realmente la cantidad de... a lo mejor es porque es rentable para algunos. Para todos, menos para el que genera contenido probablemente, porque también, bueno, hoy vamos a entrar también en eso. En todo caso, decir que esta situación actual y la del 2031 que proyectas no viene de la noche a la mañana. Todo esto viene de una evolución, ¿no? Quiero decir, contenido, ni siquiera me gusta la palabra, ¿no? Pero la información, el entretenimiento, ¿no? Todo esto, pues, evidentemente, siempre ha existido. Y sí que cuando podemos empezar a hablar de contenido, a lo mejor ¿no? Vamos a meternos en Internet, ¿no? Pero el Internet el que yo llamo el friendly Internet, ¿no? Que era que tenías el ordenador con torre en un mueble en medio del específicamente salón, ¿no? diseñado para eso, ¿no? En casa de tus padres, aquello que era como súper amable, y la gente empezaba a crear contenido en su casa con blogs, etcétera. También los medios de comunicación tradicionales decían, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos a sumarnos, a ver. De una forma súper torpe intentaban meterse ahí, bueno, casi obligados, ¿no? Vamos a ver, aquí está en Internet, tal. Y luego esto pues empieza a evolucionar y llega un momento que es bastante clave y del que vamos a hablar bastante hoy, que es la llegada de los medios de comunicación nativos digitales que venían, pues, ¿no? La prensa millennial que se dijo, casi despectivamente a veces, ¿no? Pero esta llegada de una prensa que desde el principio nace en Internet, por y para Internet, que miraba por encima del hombro, ¿no? a todos estos diarios viejunos, etcétera, que no sabían cómo adaptarse, que seguían con unas dinámicas de periodismo basadas en otro formato, en un formato que se consumía y que se monetizaba de otra forma. Básicamente, ¿no? Tú comprabas un periódico, tenías un diario y tú ya habías pagado, entonces no necesitaba hacerte nada más. Estos medios digitales pues
se pueden permitir, ¿no? Pues asumir otro tipo de titulares, ¿no? Es el clickbait famoso, etcétera, para llamar tu atención y monetizarte. Entonces, hoy vamos a hablar particularmente de estos medios. De estos medios, que fueron un poco los pioneros de este contenido de Internet, que luego ha evolucionado a otras cosas. Veremos también qué cosas son. Veremos qué cosas son, analizaremos un poco y esta historia, la historia de esta prensa millennial, nadie la puede explicar mejor que Carlo Padial. Bueno, Carlo es escritor, director, humorista. O sea, si alguien es creador de contenido, eres tú. Ya, es cierto. Muy a tu pesar igual. Bueno, no hay otra, o sea, es pura neurosis, todo lo hago producto de la desesperación, siempre creo que tengo que hacer algo más, siempre creo que nunca es suficiente, que no voy a llegar, hay como una voz ahí interior que se parece sospechosamente a la de mi padre, como recordándome que vale, es lo que tu último tuit, por lo tanto sigue tuiteando, sigue hacia adelante, ¿no? Y luego aparte tengo 2 hijos, claro, que eso es un factor que nadie tiene en cuenta, es decir, si no tuviera 2 hijos pararía 6 meses ahora mismo. Acabo de dirigir un programa, ha salido el libro, pero necesitas tal cantidad de dinero para tener 2 hijos en Barcelona que te conviertes automáticamente en una especie de estajanovista, una especie de James Brown de los contenidos, ¿no? No haces 3 actuaciones al día. Pero es debido a eso, ¿no? A lo carísimo que es vivir en Barcelona cuando tienes hijos y sin hijos también, pero con hijos ya es un escándalo. Se complica la cosa. Que genera una gran cantidad de contenido, ¿no? Al peso. Exacto. Casi para para vivir y para que vivan, ¿no? los pequeños. A mí hay algo que lo que le preguntaba antes a Sam. ¿El contenido que nadie consume es contenido? Bueno, claro, es una buena reflexión. A mí a veces me retuitea gente que tiene 0 seguidores. Buen servicio. Y piensas siempre como, bueno, todo suma, ¿no? Todo ayuda. Para tus métricas, sí. Sí, como, o sea, lo valoras, ¿no? También, como muchas cuentas así como sin rostro y tal, que te retuitean 0 seguidores. ¿Pero quién te sigue a ti? Mucha gente muy gente extraña. rara, Bueno, ¿no? En general yo atraigo a gente extraña, ya lo tengo detectado. Gente muy sensible, que les gusta mucho Seinfeld, que sienten que solo la entienden ellos. ¿Sabes? Y que se te acercan como con una mezcla rara de admiración, pero también una cierta resentimiento, como que creo que yo lo podría hacer mejor que tú. Y tienes que cargar con eso. Que aparece enseguida, además, aparece como a los 15 minutos. O sea, se acercan como con gran admiración, pero luego te dan a entender que deberían ser ellos los que tendrían que estar haciendo lo que estás haciendo tú. Si tú has podido, ¿por qué yo no? Sí, esa es la gente, eso es un poco mi target. Gente como que parecen guionistas de La Sexta, con New Balance. Y te muestran su contenido luego, ¿no? Sí, te dicen... tarde o temprano te envían un privado con un link a Vimeo que solo puedes ver tú. Lo he subido solo para ti. Y la contraseña es... Avisa cuando Carlo te pone Padial. Sí, bueno. Carlo Padial 02. Cuando te dicen que he subido un Vimeo en secreto... Ya para empezar, Vimeo, como una especie de YouTube italiano y tal, que no... yo odio Vimeo. O sea no subas nada a Vimeo. O sea, es como... Joder, tío, ¿no? O sea, pero ya Vimeo empezamos mal. Es como que... elevas tu... ¿no? Dices, mi contenido es tan artístico, tiene Esto es tanta calidad que tengo que subirla subirla al YouTube italiano. Al YouTube raro. italiano. No, o sea, Bueno. no. Yo nunca he visto nada que me haya gustado en Vimeo. Nunca, ¿eh? Nunca. Declaraciones... Siempre son como reels de gente rara, así buscando como que, trabajo. con la Black Magic, así como filmando planos que no Cosas son, técnicas, todo, que ¿no? significan nada. O sea, es como, ¿pero esto qué es? No sé. Eso sí que es la mínima expresión del contenido. Carlos, bueno, aparte de ser un creador de contenido, has publicado un libro, una novela, que se titula Contenido, ¿no? Precisamente. Hace poco lo has publicado en Blackie Books. Sí, que, perdona que te interrumpa, pero que lo que más ilusión me hace, ahora que os escuchaba en la previa, es que es una pequeña vanidad mía, de hijo único, gilipollas, pero que tengo la vanidad de que cada vez que la gente dice contenido piensa en mí, un poquito ahora. Te has apropiado de la palabra. Eso me encanta. Hostia. Me encanta. Ahora cada vez que en mi presencia alguien dice contenido me mira, como casi pidiéndome permiso. Y es como, para siempre estoy asociado a esa palabra. Hay como algo ahí como de experiencia artística, yo que estudié en La Massana, que me gusta mucho, como ahora...
Bueno, ahora si usas esa palabra, estoy yo. A mí no me pasaba, pero a partir de ahora me Es va a bastante pasar. claro, ¿no? Te pensarás en mí como un Gracias, montón de Carlos. veces al día. Es que claro, no podíamos hablar de contenido sin invitar a Carlos Parella. Es verdad, ha funcionado. ¿Ha sido voluntario o lo has visto luego? Todo para venir a la nueva carne, ¿no? No, de hecho el libro se llamaba Zenfire. Cuando lo empecé a escribir se llamaba Zenfire y precisamente en Playground hice una videocolumna que funcionó muy bien, que se llamaba Todo es contenido, o No te engañes, solo somos contenido, no sé qué. Y era una especie como de variaciones más o menos humorísticas en torno a la idea de eso, ¿no? Me paraba alguien por la calle y me felicitaba por mi contenido, que era algo que me pasó de verdad. Y empecé como a reflexionar y a darle vueltas a qué significaba eso, a cierto asco que me daba, como que me felicitaran por eso, como si fuera algo que yo llevo dentro, como si te felicitaran como por una especie de digestión mal realizada. El contenido, bueno, ¿Qué es eso? primera definición, ¿es una digestión mal? Sí. podría ser. Y hablando con el editor de Blackie Books, a raíz de esa publicación fue como, y sí le llamamos contenido, y el libro como cogió de golpe tenía otro enfoque, era más preciso, tenía más sentido que fuera eso, sí. Un poco por situar, ¿no? Al final el libro explica la historia de un chico en una situación un poco precaria que de una manera un poco inesperada acaba llegando a un medio digital para trabajar, ahí acaba siendo director de contenidos y acaba siendo también una experiencia un poco surrealista todo lo que pasa en esa empresa. Es así. Sí, exacto. Startup. Esa startup. Exacto. Que se llama Zenfire, que era, ¿no? el título original. Exacto. Claro, tú habías trabajado, hay algo de experiencia personal aquí, obviamente, porque tú también habías trabajado como director de reportajes y contenido en Playground, que justamente era este tipo de medio digital, estilo BuzzFeed, estilo Vice, dirigido a gente joven, que fueron muy populares durante un tiempo, ¿no? Pero, ¿qué tenía de particular el contenido de ese tipo de medios que no estaban ofreciendo o que era diferente al que tenían los medios tradicionales? Bueno, yo en general me he dado cuenta a raíz de publicar este libro en concreto, que creo que escribo un libro cuando detecto que hay una especie de territorio que es una fuente inagotable, no inagotable, pero que es una fuente que al menos tiene 20, 30 situaciones que por algún motivo parece como que si no las recojo yo no van a quedar recogidas. Es decir, cuando publico Doctor Portuondo, cuando Blackie Books, por ejemplo, me da la oportunidad de presentar ideas para un libro, la idea de Doctor Portuondo viene enseguida. Y no viene solo por la figura de Doctor Portuondo, la persona real que yo había conocido haciendo mi psicoanálisis, sino viene por todo lo que le rodeaba. Es decir, yo sabía que había 20 cosas. O sea, no vale que hayan 3 o 4 o 5. Escribir un libro cuesta mucho, con lo que tiene que tener una especie de fundamentos y que te lo vayan a sostener, al menos como a mí me interesa hacer un libro. Y en Doctor Portuondo existía totalmente, porque estuve allí 5 años y pues había gente muy chiflada, había terapias por la noche, había un esquizofrénico al que le regalé una PlayStation y se enfadó porque no le di juegos, bueno, toda una serie de cosas. Pero como esas tenía como 30, muy divertidas, se estiraba él, ¿no? Se estiraba Portuondo, eso es real, se estiraba él en vez de yo, porque consideraba que él, y tenía razón, que era mucho más interesante que yo y hablaba a él, pero pagaba yo. O sea, todo ese tipo de situaciones que dices, vale, tengo 30 de estas, te las estoy contando, pero son de golpe tienes 30. Y ves que el resto de gente que ha pasado por la consulta de Portuondo no parece muy interesada en escribir un libro. Dejas pasar incluso un cierto tiempo. Y yo había bastantes escritores que pasaron por la consulta de Portuondo. Y o no sacaron libros, sacaron como cosas como New Age, así como autopublicadas, como fusilando a Jung, no sé, como reflexiones un poco, no sé, de parado de larga duración. Y pensé, bueno, esto lo tengo que hacer yo. Es evidente, va a quedar huérfano este territorio. Las cosas están como ahí esperando a que las detectes. Que alguien las saque. Y con el tema de las startups, de los medios digitales, a partir de un punto trabajando no solo en Playground, sino también en el periodo que estuve llevando el vídeo en la unidad digital del Grupo Z, que al final era una unidad digital que componía diferentes medios y diferentes verticales, estaba por ahí Código Nuevo, etc. Me di cuenta de que había un filón ahí. Y me daba cuenta también, del mismo modo que me había pasado con Portuondo, que la gente en general o no se fijaba en las mismas cosas que yo o anteponían un cierto discurso
a cualquier forma de narrar eso. Es decir, anteponían un discurso que a mí no me interesa mucho, el de la víctima, el de, joder, cómo nos han explotado, cómo nos han engañado, que es un poco el discurso, para mí, muy de Twitter, y que tiene muy poco interés, aunque te va a conseguir muchos likes y mucha adhesión, muy superflua, que reflejan los documentales, por ejemplo, de startups, negocios locos digitales, que a mí me gustan todos, pero no quería que mi libro fuera así. Es decir, son muy divertidos los documentales, tipo Firefest, Ceranos, WeWork, todo. Me encantan, yo los veo todos. Pero creo que todos incurren en una serie de cosas que a mí siempre me escaman un poco. Siempre es muy malo el dueño. Siempre es muy malo, siempre nos ha engañado a todos, ¿no? El de WeWork, por ejemplo, es un escándalo, ¿no? Es como, sí, hombre, este tío era un mamarracho, pero todos los otros que estáis saliendo por aquí lo sois también. Es decir, aquí no se salva nadie. ¿Sabes? Es decir, creo que es muy fácil el señalar. Y aparte creo que cometen un error muy grande, que es establecen como una lógica vertical en un mundo que es horizontal, como es el mundo digital, el mundo de Internet. Y entonces me di cuenta de que un poco lo mismo que había pasado con Portuondo. Aquí tienes un libro, tienes una colección de situaciones en las que parece que nadie se ha fijado. Es decir, porque, insisto, anteponen el discurso, ¿no? Y yo antepongo una visión humorística bastante limpia en ese sentido. Es decir, no hay... Yo no me acerco con una agenda, por decirlo de algún modo, de ningún tipo. Es decir, me hacen gracia cosas. Es decir, veía pues, que un día ponían sacos de quinoa y pensaba, hostia, ¿se comen la quinoa ahora aquí cruda? Y son sacos de quinoa antiestrés, ¿no? Porque la gente está muy jodida y nadie fuma, porque van de sanos, que luego acabó fumando todo el mundo. Pero en principio creyeron que con la quinoa iba a ser suficiente, ¿no? Luego ya se pasaron al vapeo, ¿no? Luego ya empezaron con el tabaco de liar porque no había pasta. Pero empezaron con la quinoa y pensé, hostia, esto es muy divertido. O venía alguien y decía, no, este es el flow designer, ¿no? Este va a diseñar los flows de la empresa. Y hostia, era divertidísimo, ¿no? Estabas en una mesa como la que estamos aquí los tres y había un hombre como dando vueltas alrededor de la mesa, como si fuera una especie de bailarina, así de luchador de capoeira, gestionando las energías entre nosotros tres, ¿no? Como, bueno, esto está bien, va bien la energía hacia Samuel, va bien la energía hacia... Y era ridículo, ¿no? Y pensabas, hostia, esto es muy divertido, ¿no? Pero la gente, en cambio, bueno, decía, sí, pero nadie lo registraba demasiado. O quizás sí, quizá había 20 libros a punto de salir, no lo sé, parecido al mío, no lo sé. Pero bueno, un poco lo que me decide hacer un libro es eso, es darme cuenta que hay al menos 30 cosas que me llaman mucho la atención y que parece que van a quedar desatendidas si no las escribes, ¿no? Realmente es un tema que, bueno, desde el humor, como es tu caso, ¿no? Se puede tratar y ver cómo estos sacos de quinoa, etcétera. Hay cosas divertidísimas, pero también quizá ha captado la atención bastante, precisamente, más allá del título, que es muy directo y que a mí me parece muy acertado, porque sí que era un tema del que tampoco se habló, ¿no? O sea, bueno, para quien no lo tenga muy claro, ¿no? Hubo esta subida, ¿no? Este crecimiento brutal de estos medios, ¿no? Como Playground, BuzzFeed, Vice, muy de la mano de Facebook, particularmente, pero bueno, de las redes sociales. Y luego hubo ahí como una especie de divorcio extraño con las redes sociales. Hubo algo que hizo que realmente... esto que tenían un flow manager, ¿no? Que o sea, pagaban a una persona para que hiciera gestos New Age alrededor de la gente, de pronto empezaba a escasear el dinero, empezaba a haber problemas y realmente al final han acabado por desaparecer buena parte de esos medios. De esos medios, ¿no? Entonces tú, como una persona que ha trabajado ahí dentro, ¿cómo has vivido toda esa evolución? Como trabajador también, ¿eh? Bueno, yo creo que en realidad lo que hicieron estos medios creo que se ha sido muy, muy injusto con ellos. Yo en el libro he intentado ser equilibrado, es decir, no sé hasta qué punto. Claro, cada uno depende. Al final, uno cuando lea algo tiene algo de test proyectivo. También vas a poner tu experiencia, tus prejuicios, tu adhesión, lo que sea, ¿no? Es decir, en general la respuesta al libro ha sido maravillosa. Yo creo que en parte ha sido maravillosa por algo que decías al inicio. Creo que 2023 ha sido el año de cuestionamiento de las tecnológicas y de las redes sociales en un sentido amplio, ¿no?
no solo 2023, ya venías post-confinamiento con el Social Dilemma, por ejemplo, aquel documental de Netflix. Había toda una especie como de caldo de cultivo de, bueno, ¿qué coño estamos haciendo aquí, ¿no? Esto es ridículo. Y nos hemos desquiciado todos gratis, ¿no? O sea, esto es absurdo, ¿no? Lo enfadado que está todo el mundo, lo paranoico que está todo el mundo, la necesidad compulsiva de alimentar no se sabe muy bien qué, el agujero negro este de Internet, tirando cosas, fotos, lo que sea. Pero creo que 2023 ha sido el año donde objetivamente se ha empezado como a abrir un debate serio de, bueno, hay que poner unos ciertos límites a esto. Es decir, Google, Meta, quien sea, no pueden ser como una especie como de señores tecnofeudales que lo dominan todo. Y la gente ha empezado a despertar un poco de eso de manera natural. Es decir, creo que es un ciclo, es un arco, ¿no? Entonces el libro creo que ha encajado bien y ha tocado mucho a las personas de muchas maneras muy diferentes, pero en general de una manera muy positiva, porque era este año. Creo que también los libros a veces nunca se sabe cuándo van a salir. El libro podría haber salido el año pasado, o sea, en 2022, o podría haber salido este de 2024, por tiempos, por, no sé, revisiones, etcétera, calendarios editoriales, pero ha salido, creo, en un momento muy adecuado. Y creo que era el año de hablar de todo eso y de hacer una especie como de exorcismo, catarsis, donde todo el mundo presentando el libro, todo el mundo me ha venido como con su historia. En plan, yo trabajaba en una empresa, ¿qué tal? O yo viví el ciclo anterior, el de las .com, o no sé, cada uno, o el siguiente. El otro día me vino uno en Madrid, fue increíble, como un hombre asiático, me dijo, yo estoy desarrollando inteligencia artificial para Pepsi. Y dije, wow, es genial, esto es brutal. Pero venía como muy interesado a leer el libro, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco el telón de fondo. Luego, mi experiencia ahí dentro, cómo lo he vivido. Bueno, el libro está escrito desde una cierta desencanto, es decir, el libro es deliberadamente ambiguo. Creo que si eres objetivo, creo que es difícil que sepas muy bien qué pienso yo, porque a ratos soy muy satírico con los personajes, con todos. A ratos hay como una especie de defensa de prácticamente todos, además, incluso hasta del líder de la startup, ¿no? Tiene algo de relato de secta digital, pero también es bastante compasivo a veces. Es como, bueno, no sé si era el más capullo de toda la organización. Yo creo que no. Es decir, al final era una persona como muy ingenua, ¿no? Que se propuso financiar Internet, que es una cosa delirante, ¿no? Pero entonces el libro está escrito un poco desde esa ambivalencia y también desde el desánimo de ser consciente de que algo que podía potencialmente estar muy bien no ha llegado a ser posible, ¿no? Es decir, yo cuando empiezo en Playground vengo de ser guionista, realizador, y me han en el mundo real, por decirlo de algún modo. Ya había publicado, creo, 2 libros, había hecho mi primera película, Mi loco Erasmus, había hecho de guionista para productoras y en general había sido excepto la parte mía personal, de producción más personal, todo lo que tenía que ver con el mundo real había sido espantoso. Es decir, básicamente parecía que las productoras te contrataban para leccionarte, ¿no? Para enseñarte que no se podía hacer nada de... O sea, como lo que más nos gusta de ti es pisotear tus ideas. Esa era un poco mi vivencia, como nos gustan tus ideas, pero hay una cosa que nos gusta más, que es pisarlas delante de ti y que veas que hay que pisarlas. Bueno, entonces, esa había sido un poco mi experiencia como guionista, ¿no? Gente como cincuentones, así como... Esto es algo que estuvimos hablando en el capítulo anterior de generaciones, ¿no? De cómo los millennials de pronto encontraron a una generación X que era un poco más tapón y que a lo mejor la generación Z se encontró de pronto como... un espacio un poco más abierto. Y sí que es cierto, ¿no? Que también el libro es verdad que emite estas vibes de bueno, el protagonista es un poco descreído de todo esto, dice, bueno, yo necesito pasta, que yo tengo que comer o me tengo que volver a casa de mis padres, pero... Sí, el protagonista es un salvaje, que es una figura que a mí me interesaba mucho. Insisto que es una sátira. A mí me gusta la sátira de verdad, entonces no es como la sátira, como palabra que sueltas. No, me gusta mucho la sátira, me gusta mucho Jonathan Swift, me gusta mucho Quevedo, me gusta mucho los viajes de Gulliver. El libro se parece mucho a los viajes de Gulliver, que es una obra maestra, en el sentido de que el personaje va pasando por realidades, todas son horribles, no encajan en ninguna. Es decir, viene de una secta, cae en otra secta, acaba en Netflix, que es otra forma extraña, incomprensible, ¿sabes? Y todo eso es... el Congreso de Futurología de Stanislav Lem es otra sátira en forma de ciencia ficción.
quería hacer una sátira que nos incluyera un poco a todos, por decirlo de algún modo. Lo que no quería hacer era un libro, insisto, como de vamos a reírnos de estos, ¿no? O un ajuste de cuentas con gente particular. Eso me parece, primero me parece muy bajo. Se nota que no tiene ese punto, que simplemente narra pues, esta historia, pero realmente pues, va más del personaje, etcétera. Sí que es cierto que está en un contexto muy, muy determinado. Me ha gustado mucho esto que has dicho, ¿no? Que este ajuste de cuentas que quizás se está haciendo ahora y que también quizá por eso estamos aquí hoy. Y de hecho también por eso quería dar paso también a nuestro segundo invitado de hoy, que él es Juanjo Villalba. Bueno, pues estamos aquí con Juanjo Villalba, que es periodista, exdirector editorial de Vice. A ver, en el libro seguramente está inspirado en Playground, pero igual hay cositas que son comunes en realidad a todos estos medios digitales, ¿no? Un poco la evolución de Vice. Si tuvieras que resumirla, ¿qué pasó con Vice? Bueno, buenas tardes. La verdad es que, hombre, hay mucho que resumir, como bien sabes tú, Natalia. Bueno, no sé, yo en realidad, claro, tampoco viví toda la época, aunque indirectamente sí, porque yo realmente empecé a escribir muy pronto, cuando justo habían abierto aquí. Lo que pasa es que entonces tenía un trabajo de verdad y lo iba compaginando, escribiendo. Por supuesto que fue otra cosa también, yo creo, mítica no, que marcó mucho estos medios, que es escribir sin cobrar, sobre todo en la primera etapa de muchos de estos medios. Luego sí que en la redacción, claro, yo creo que la historia de Playground y de Vice, o sea, aunque estén en el mismo saco, obviamente, yo creo que es bastante diferente. En primer lugar, porque Vice no era una empresa cuya sede, cuyo gurú, cuyo inventor estuviera en el país, ¿no? Era una multinacional, bueno, es... y claro, todo se vivía de otra manera. No tenías ahí, pues eso, a esta persona, ¿no? Que es un poco ideólogo, ¿no? De hecho, Vice también, o sea, era un poco híbrido porque tenía anteriormente, no sé si luego desapareció solo aquí o en general, pero tenía formato papel, ¿no? Sí, durante muchos años. De hecho, duró hasta bastante avanzado, aunque se fue reduciendo. Fue un constante reducir. Al principio era mensual, incluso, que pues, parece una locura a día de hoy, ¿no? Justo me he enterado que Time Out, por ejemplo, que era como la única cosa que quedaba por ahí haciendo papel así, tal, gratuito, pues chao. Y sí, y duró mucho, ya te digo, se fueron reduciendo las ediciones, pero finalmente también desapareció. Bueno. Sí que hay una cosa de modelo de negocio similar, ¿no? Muy dependiente de Facebook, sobre todo, que en el momento en el que hay un cambio de algoritmo y se acaba la fiesta, por decirlo así, ¿no? Pero me gusta también que en el libro hablas un poco, en momentos parece que trabajéis para Facebook. Claro. Sí, No había algún deal extraño ahí, ¿verdad? Bueno, se vivía con esa sensación, se vivía como cuento en el libro con la sensación como de que el Facebook era una especie como pues esto, ¿no? Los del imperio ¿no? De Star Wars, como que estaban ahí y en cualquier momento podían venir. Y se vivía así, de hecho venían, había un cierto miedo, te venían a echar la bronca por ciertas cosas, tenían mucha memoria, rescataban cosas concretas. Y sí, claro, dependías de tal modo que había una sensación de que, bueno, si ofendemos a Facebook de algún modo, algo muy grave puede pasar, ¿no? Entonces la gente vivía como con una situación un poco curiosa, ¿no? Como de miedo en la cueva, ¿no? Como de no saber, porque claro, Facebook al final es como una especie de dragón ciego, no sabes muy bien qué le va a ofender, o al menos nosotros nunca lo sabíamos, es decir, podían ponerte una bandera de estas, ¿no? Flaguearte, que decían los community managers, por cualquier cosa, es decir, por cosas a veces muy, muy raras, ¿no? Consideraban discurso de odio una broma, pero una broma muy blanca a lo mejor, o consideraban que era sexual algo que no lo era. Era una cosa rara, pero claro, dependía de tal modo que si había tal dependencia también y tal interconexión entre la parte del medio y la parte de la agencia, que si desde el medio
o desde mi parte, por ejemplo, que era más la producción audiovisual, metías la pata, tenía repercusiones en la agencia y eso se vivía fatal, ¿no? Porque, Juanjo, esta presencia de Facebook, casi, o sea, física incluso, también la teníais en Vice. En Vice yo creo que la presencia era menor, ¿sabes? Porque sí que es verdad que yo recuerdo la época en la que cambió el algoritmo, ¿no? Y recuerdo se oyeron las explosiones, la tempestad se oyó en Poblenou, de una oficina a otra. Decía, uy, el Playground es tan fatal. Además que fue muy... Yo recuerdo gente que trabajaba y hubo casi despidos automáticos prácticamente al día siguiente que Facebook cambió la autoridad. Estoy exagerando. Pero se vivía diferente, pero sí que es verdad que sí que había una parte de también el tema este, por ejemplo, que decía Carlos, de este contenido nos lo han bajado de repente, nos lo han etiquetado y está fuera. Recuerdo un vídeo concreto que nunca llegamos a saber la razón, ¿no? O sea, hablamos con Facebook y Facebook no fue capaz de decir por qué, ¿no? Era como si había un ente superior ahí que había decidido que aquello no era... Y nunca hubo manera de volverlo atrás. O sea, era como, pero bueno, ¿no tenéis vosotros todos los botoncitos que hay detrás de esto? O sea, una cosa totalmente kafkiana, ¿no? Extrañísimo. Bueno, es que para la gente que a lo mejor no conoce tanto esta historia, cuando hablamos del cambio de algoritmo, o sea, yo, por ejemplo, yo recuerdo... que abría Facebook, o no sé de qué años estaríamos hablando, 2014 quizá, abrir Facebook y era Playground, Vice, porque otras páginas también, ¿no? Pero visibilizaban muchísimo plataformas, o sea, medios externos. Y de golpe este cambio fue dirigido a favorecer más la generación de contenido interna, digamos, ¿no? En sus propias páginas, de sus propios usuarios, etcétera. Y esto perjudicó pues gravemente a estos medios que tenían un gran altavoz, digamos, en Facebook particularmente. Bueno, básicamente yo siempre veo que usaron una técnica que es la típica por la que tu madre te decía que no cogieras un caramelo a la puerta de un colegio, ¿no? O sea, simplemente a partir de cierto momento decidieron que iban a cobrar todo, ¿no? Y que además, que yo creo que es un proceso que continúa a día de hoy, iban a hacer sus redes mucho más aburridas, ¿no? Cada vez es todo más aburrido, no te sale nada interesante, no sabes qué hacen tus amigos, ¿no? Ya tus amigos ya no ponen nada, ¿no? Es como que empezaron a cobrar y fue como tan repentino que realmente visto con la distancia dices, ¿cómo la gente que estaba tomando las decisiones de estos medios fue tan inocente, ¿no? De que una empresa te estaba dando algo... Gratis, ¿no? Una empresa multimillonaria, no sé. Bueno, es que y luego cuando Facebook favoreció claramente, ¿no? Después de la compra de Instagram, Facebook ha ido casi suicidando o dejando para gente mayor Facebook y dejándolo ahí. Yo hace mucho que no entro también. Y para favorecer Instagram. Y en Instagram... A mí me gusta mucho. Me gusta entrar porque es como una especie de... Lo digo siempre, es una especie de District 9, la peli esa de Neil Blomkamp, como un gueto en surafricano, que han quedado como los que no han podido ir a ningún sitio más. Por lo que sea, no pueden. Y están como atrapados. Y siempre es como la gente más desesperada. Es gente diciendo, help, la cuota de autónomos, 200 euros hoy, Bizum. O sea, como son todo peticiones, stop desahucios. O sea, todo es es como eso, como meterte eso en un gulag. Desde ese punto de vista, yo entro. Y... a mí me gusta. Vas a ver a los necesitados, ¿no? Pero hay una cosa que yo siempre soy un gran defensor, y vale, yo me fui también, vale, soy un poco hipócrita, pero soy un gran defensor de Facebook porque, por ejemplo, favorecieron Instagram y en Instagram no puedes poner links, o sea, puedes ponerlos ahora, los puedes poner en stories de una forma súper torpe que nadie lo usa, ¿no? Pero en Facebook podías poner links en las respuestas a las respuestas, o sea, era todo como mucho más ese early, rico, tenía, ¿no? Un punto de ese early internet del chat que decíamos antes, ¿no? Y bueno, que lo que iba es que a esto de que en Instagram no haya links es una declaración de intenciones de que parece que, ¿no? Al principio ellos se favorecieron del contenido que generaban empresas como Playground y Vice. Luego, yo creo que hubo como una traición ahí, hubo como casi un golpe bajo por su parte. Y ahora lo que quieren es que todo, o sea, casi como todo Internet tiene que suceder dentro de sus límites, ¿no? Bueno, es lo que decíamos, la economía de la atención. El tiempo que pasen en mi plataforma es tiempo que estoy monetizando. Si los envío fuera, a cualquier otro medio, el dinero se lo están llevando otros, ¿no? Pero a mí sí que me pregunto, ¿no? Todo ese dinero que se puso en los medios digitales, ¿dónde se ha ido ahora? ¿Cuál es el nuevo tipo de contenido, espacio de contenido en el que se está
poniendo los recursos. No, pero eso lo has ido viendo. Lo que pasa es que, claro, vivimos tan apegados al presente que no nos damos cuenta. O sea, mientras lo vives todo, creo que ahora es fácil con la perspectiva que comentaba antes Juanjo, y ha hecho un análisis súper preciso, igual que el que estáis haciendo vosotros dos también, como de un poco de esa foto, ¿no? de esos años, pero creo que a posteriori es fácil verlo. Es decir, es cierto que creo que muchos de esos medios cometen una especie de ingenuidad, pero es la ingenuidad producto de que son empresas nuevas también. Claro, es fácil para el País o para La Vanguardia no meter la pata. O sea, no sé, lo fundó un señor como, ¿sabes?, subió a un caballo o algo así. Esta gente llevaba, las empresas se montaron en 2008, en 2010, algunas de ellas. Entonces, pagaban todas las novatadas. Y sí que cometieron algunas de ellas, y especialmente Playground, un fallo muy de fondo, que era fiarlo todo a una cosa. Es decir, yo luego he hablado con otra gente, sin ir más lejos, por ejemplo, con El Mundo Today, que tanto Quique como Xavi son muy amigos, y ellos hicieron una cosa que está muy bien, que es que nunca se creyeron las redes sociales del todo, y siempre creían en sus suscriptores y en la web. Y nunca se acabaron de creer el que bastaba con alimentar eso, ¿no? Y gracias a eso, y gracias a otra muy buena decisión, que fue no crecer más que lo necesario, han conseguido subsistir. Uh-huh. Pero en general el resto, lo hicieran bien o mal, han sido barridos por el tiempo, porque en Internet cada 2 años cambia todo. Es decir, entonces creo que tampoco hay que ser injusto con esos medios. Es decir, yo creo que esos medios fueron la avanzadilla de un Internet muy diferente al que estás viviendo ahora, muy creativo en muchas cosas. Es decir, para mí hay un Internet entre 2011, 2017, hasta que entra Trump, en realidad, más o menos, hasta que se empieza a polarizar todo y empiezan a aparecer youtubers y empieza a consolidarse Netflix, que es muy interesante, es muy creativo. De hecho, buena parte del lenguaje audiovisual, buena parte del lenguaje creativo, también seguimos viviendo de ese lenguaje, también de muchos hallazgos periodísticos que creó BuzzFeed, por ejemplo, y que sigue siendo, ¿qué es ese moda, sino una especie de BuzzFeed, por decir algo? ¿Sabes? Es decir, con lo que tampoco sería tan injusto. Es decir, creo que siempre son ciclos y siempre funciona igual. Siempre hay gente que toma una especie de avanzadilla, mueren ahí en el desierto y vienen otros y dicen, hostia, esto está muy bien, y continúan eso, ¿no? Y creo que el Internet y en general el momento que estás viviendo ahora ha sido bastante tenebroso en realidad. Estás viviendo un momento donde hay muy poco espacio para la creatividad, entras en las plataformas de video on demand que parcialmente también han ocupado ese espacio, si hablamos de contenidos que antes tenían casi en exclusiva estos medios digitales y que ahora lo tienen ellos y lo tienen, pues eso, las teles que todavía quedan y las radios que ya han entendido que no pueden estar fuera de eso, pero lo han ocupado con algo que es muy parecido a lo que ya había. Uh-huh. Es decir, al final hemos dado una vuelta muy estúpida para acabar volviendo a lo mismo. O sea, los youtubers están haciendo televisión tal cual. Entonces, ¿para qué ha servido todo esto? De hecho, yo en los últimos años de Playground pasaba una cosa muy divertida, que era en ciertas reuniones a la gente se le ocurría la televisión. O sea, la gente, esto era fascinante, era como una cosa un poco rara, un poco de 2001, así, un poco como un simio, así como que se le ha ocurrido algo, ¿no? Y te venía y te contaba un concurso, por ejemplo, ¿no? Y le decías, bueno, pero esto es un concurso de tele de los de siempre, ¿no? Y como te decía, no tengo tele. Y dices, bueno, ya, ese es el problema, quizá. Es curioso porque la tele... tanto Playground como Vice, las últimas cosas que se hicieron, se estaba pensando mucho en tele. Claro. Es curioso. Le pasó lo mismo en los dos sitios, ¿no? Claro. También tuvo que ver mucho con, que se veía como una especie de el nuevo Facebook un poco, ¿no? Vamos a hacer programas en Netflix que lo compran todo, nos vamos a forrar. Claro, ¿no? pero hubo un primer momento del que yo sí soy muy defensor y no sé si se refleja en el libro, no, me da igual. El libro es una expresión de algo, es una expresión artística que no es un ensayo, no es una cosa que yo quería hacer, pero mi sentir particular es de que hay unos años en los que está Playground, en los que está Vice, en los que está BuzzFeed, en los que está Super Deluxe, Adult Swim, que generan un montón de lenguaje y durante un tiempo crees que puedes hacer lo que quieras. Es decir, yo quiero ser negro, soy muy consciente de que no lo hubiera podido hacer en ningún otro sitio. De hecho, no lo he podido hacer en ningún otro sitio. Ni siquiera en Playground, al final. En Playground, una cosa que le gustaba mucho a gente que pasaba por allí nueva era decirme, como esto ya no lo podrías haber hecho, ¿no? Y se jactaban un poco, les parecía que les gustaba. Y es como, yo no estaría tan contento, no sé. Sí. Al final, el Internet en el que hemos vivido estos últimos años ha sido un Internet menos creativo, muy polarizado, todo el mundo ha estado muy enfadado, todo el mundo marcando agenda, todo el mundo muy enfadado, desesperado, intentando atraer a...
Y hubo un primer internet, hablo en términos puramente de contenidos, cuando llega el 4G al móvil, que es el momento que a mí más me interesa, ¿no?, contar en el libro, ¿no? Es ese momento en el que crees que todo es posible, que hay una fiebre ahí del oro de no, esto va a ser mucha ingenuidad, mucha estupidez. Sí, también, pero también hallazgos y también cosas que son muy valiosas. Estoy súper de acuerdo. Además, hay una cosa también a nivel personal, no personal mío, sino de las personas que trabajaban en Vice, en la parte más creando contenidos, que es curioso, pero yo he visto que hay muchas de estas personas que después de cuando acabó la empresa se han quedado realmente un poco traumatizados porque saben que ya jamás van a poder hacer las cosas que estaban haciendo allí porque están trabajando en una agencia, porque están en un medio que es mucho más serio, porque directamente no han tenido cabida en ningún sitio, que también ha ocurrido, gente que directamente se está dedicando a otra cosa. Y es que es eso, o sea, sí que es verdad que hubo un espacio allí abierto que podías hacer lo que querías. Es como una rave en la que te lo pasaste muy bien. Y luego estás toda la vida recordando. No he ido jamás a una rave porque me dan miedo, pero me imagino que es eso, ¿no? Ha sido como has sudado un montón con gente desconocida, ¿no? Y has estado hablando francés, pero no hablas francés. Y has vuelto sin ropa interior, pero no recuerdas qué ha pasado. Y es lunes. Te tienes que hacer unas gafas nuevas por algún motivo también. Y sí, es un poco ese sentimiento, ¿no? De, wow, sí. Nunca creo que me lo vuelva a pasar también como en esa... Es que hay que reconocer que en aquel momento... que, joder, realmente molaba mucho. Yo estudié periodismo y yo, bueno, escribí algo en Vice, en Playground creo que no, pero siempre era un punto en el que decías, hostia, de hecho a mí me pilló un poco mayor. Yo dije, si acabase de salir de la universidad ahora mismo, iría directo a intentar meterme en algún sitio, en Playground, por ejemplo, y tal, que realmente, joder, además se generó una comunidad. Muchísima gente que ha escrito en Vice y en Playground. Ahora pues, sí que algunos no, pero muchos han seguido como periodistas, son relevantes, tienen podcast, etc. Realmente fue algo que... O sea, me gusta que haya... ¿no? que esté este punto también positivo, más allá de las gestiones o de las jugarretas de las grandes plataformas, etc. Sí, que quede este punto positivo. En el lado negativo, si quieres, y en ese deseo mío de ambivalencia absoluta... que yo te estaba dando razón y ahora ya... No, pero está bien, ya de golpe te la quito, ¿no? Pues ahora no. Ya, eso es muy mío, es muy de hijo. Es muy de content creator. No acepto nada, ¿no? Estoy en su cuarto. No, es mía la Mega Drive. No, pero tienes toda la razón. Pero digo que en realidad me estoy como refutando a mí mismo. Es decir, igual que digo eso, sí que es cierto que luego había una parte que era muy oscura, que era te comprometía tu creatividad de una manera muy perversa que a mí no me ha vuelto a pasar. Es decir, la exigencia de tener ideas que lo petaran, ¿no? Como te pedían cada mes, pero luego una vez que lo conseguías cada mes era cada 15 días y luego cada semana y luego cada día y luego cada hora y luego ya por videollamada y luego ya da igual que hagas el vídeo, pero cuéntamelo por WhatsApp. Eso te llegaba a afectar y yo he pasado un periodo de una cierta desintoxicación de eso, que todavía me tengo que obligar a gestionar mi día de una determinada manera. O sea, hay una adicción a las ideas derivado de estos procesos que no son naturales y que este tipo de empresas que estaban inmersas en esa especie de aceleracionismo creativo, productivo, no se sabe por qué, ¿no? Porque había como que triplicar siempre la producción, el éxito, contentar a los inversores, crecer la comunidad y demás, que estresaba a la gente de un modo que era raro quien no salía quemado de allí. Es decir, era difícil, poca gente duraba 7 años allí. O sea, no había mucha gente. No. Y en parte era por eso, porque era insostenible. Es decir, cuántas buenas ideas... O sea, en mi caso particular, ¿cuántos quiero ser negros puedes tener? Es decir, quiero ser negro es una idea que vas a tener de ese tipo una en la vida, 3. O sea, yo era muy consciente, además, que hay ciertas ideas que las... No te digo que las quemé para nada, porque por suerte yo no paro y demás, pero sí que siento, por ejemplo, que Quiero ser negro es una de las mejores cosas que es como algo, es el cúmulo de muchas cosas para mí. Y hacer esos vídeos lo podría haber puesto en otra cosa, podría haber hecho una peli con eso. Y ahora, por ejemplo, si te quiero enseñar los vídeos de Quiero ser negro, que es otro mal más de estos medios digitales, no sé si voy a encontrar todos los capítulos. La mayoría de links están rotos, o te dirigen a cosas que ya no están, o a un vídeo de un tipo raro en México que lo ha rehecho él, pero no es el vídeo que hice yo. También hay un sentimiento ahí jodido
no solo de haber comprometido tu creatividad a algo que se ha tragado el agujero negro del que estamos hablando, ¿no? O sea que es una realidad un poco confusa y con claroscuros, ¿no? ¿Y no creéis que ahora esta presión que decías, ¿no? que sentían los creadores de contenido, en este caso en Playground, ¿no? por generar más, realmente se ha acentuado y se ha abierto a prácticamente todo el mundo? Porque, por ejemplo, me da la impresión de que antes había editor, ¿no? Y había alguien y te pagaban, ¿no? Pero me da la impresión de que hay millones de personas, particularmente adolescentes, intentando hacer ese viral de TikTok, tocar esa tecla y, como decías, ¿no? Que no, o sea, a lo mejor, o sea, no puedes hablar, no puedes decirle, oye, no, espérate un momento, ¿no? Quiero decir, es TikTok, es un ente y tú tienes que tocar la tecla mágica para que aquel viral que te salió hace un año y que tuviste 2 millones de views y no se ha vuelto a repetir, ¿no? Probablemente pueda suceder esto también, ¿no? Pero autoinfligido, eso sí, claro, sí. ¿no? Ni siquiera hay alguien que te lo está exigiendo. Claro, pero no, yo me imagino esto, ¿no? La persona de 18 años creativa que ha hecho un vídeo que se ha hecho ultra viral en todo el mundo y ha funcionado muy bien. Intentas, como la droga, ¿no? Intentas repetir esa. Sí, yo luego hice el documental Vosotros sois mi película, sobre toda la broma esta del youtuber Wismichu. Y es un complemento interesante a la trayectoria en Playground, porque ahí vives esto que tú estás contando. Tú estás hablando más de TikTokers, aquello era más youtubers, pero era un poco eso, era esa sensación también como de... Para mí la parte más interesante del documental era el tramo final, ¿no? Era el que la persona, el youtuber se da cuenta como, bueno, ¿cuánto puede durar esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué me expongo de esta forma? Hay como una especie como de... creo que es un documental muy interesante que quedó como muy circunscrito a la broma en sí, que dominó la conversación de manera lógica porque se hizo muy popular, ¿no? El tema, ¿no? de bocadillo y todo eso. Pero el documental era, creo, que de hecho era lo principal del proyecto, era el documental. Y yo me fui con la sensación de, no habiendo tratado a tantos youtubers, me quedé con esa sensación de que era un mundo muy duro. Y salí con una sensación como de empatía absoluta hacia ellos y de admiración, también te guste o no te guste lo que hagan, porque creo que es muy difícil. Es decir, creo que en 2-3 años se queman mucho, porque es muy difícil de sostener. Y quien ya tiene carreras largas, como han tenido, pues eso, Wismichu o Auronplay o tantos otros y tantas otras, creo que algo tienen, sin duda. Es decir, porque no es nada fácil sostener esa presión. Y el precio a pagar es muy grande también, en términos de exposición, ¿no? Frente a una comunidad muy agresiva, ¿no? De hecho, también ya hay quien pone sobre la mesa la explosión de la burbuja de los influencers también, ¿no? Es como que vamos quemando etapas en Internet, porque en Internet se queman las etapas súper rápido, ¿no? Y te preguntas un poco, ¿y qué va a ser lo siguiente? No sé si vosotros... Bueno, es que yo creo que estamos... Quizá esto ya es como que nos vamos a remontar, pero hay un nivel de desquicie general, ¿no? Que yo creo que ahí está uno de los epicentros, pero que hay muchísimos, ¿no? O sea, yo estoy también harto ahora, yo escribo para muchos medios en plan freelance y hablas con otros freelance, no voy a empezar aquí a quejarme, pero que el desquicie está de... Es que no puedo estar... estoy tan pendiente de la actualidad, de lo que publica la revista The Atlantic, de lo que hacen, no sé qué. Es que no puedo ya más. Odio la revista The Atlantic, odio al New Yorker y no quiero saber nada. Quiero leer un libro de un autor ruso. Es una reacción muy frecuente. De hecho, en el libro hablo de ella. Uno de los personajes como el más periodista veterano que viene ya trabajando y sale expulsado de esa empresa llamada Zenfire en el libro, se acaba yendo como a cubrir Venecia, la ópera, y es una reacción bastante frecuente. Es decir, gente que de golpe te dice, no, yo me he puesto a ver cine clásico, o sea, a mí déjame ya, ¿no? Sí, yo creo que es normal. Creo que lo que ha variado es lo que ha hecho estos años, entre 1000 cosas que podríamos hablar y 1000 reflexiones y que son todas interesantes, creo es nuestro sentido del tiempo, para empezar. Es decir, el tiempo se ha descompuesto, se ha fragmentado, se ha vuelto un presente muchísimo más complejo, ¿no? Eso es lo que creo que hace que la gente más joven esté desconectada del pasado y que cuando hables con ellos, para ellos un clásico sea Pulp Fiction o El Gran Lebowski, que para mí es una peli de hace
poco. Yo la fui a ver con, no sé, es como ya tuve la sensación de que la fui a ver ya normal, ¿no? Como ya tenía dinero yo en la cartera, ¿sabes? Y en cambio, para ellos es como, sí, los clásicos, y es como, joder. Para mí un clásico es, no sé, High Sierra, no sé, o yo qué sé, Mr. Arcadino, algo así, ¿sabes? No, y para ellos te dicen como, no sé de qué me hablas. Pero ha variado eso. Y también ha variado algo que en el libro también se aborda de una manera no directa, pero que me parece también muy interesante, y que creo que es otro elemento de desquicie. Se ha puesto en cuestión qué es real y qué no lo es. O sea, creo que el pasar a vivir en esta cosa tan rara de Internet, redes sociales, creo que nos ha acabado de enajenar en ese sentido también. Es decir, creo que cuando ves a gente discutiendo hoy en Twitter, en realidad por lo que están discutiendo es por el modelo de realidad que quieren que prevalezca. Y como todos vivimos en realidades diferentes, nunca se ponen de acuerdo, porque ya te has adecuado Internet y tus redes sociales a quién tú eres o quién tú crees que eres, ¿no? Entonces, es profundamente extraño y enfermizo eso. Y creo que eso es lo que nos tiene a todos agotados, y creo que sería deseable que viniera un cierto periodo de reajustarse, ¿no? De eso, de irse a Venecia o de, como dices tú, bueno, si la inteligencia artificial se va a poner a hacer el contenido, pues mira, nos podemos ir todos, ¿no? No. Si la inteligencia artificial se pone a hacer el contenido, tú tendrás tu propio contenido directamente, ¿no? Es como, pídeselo a la IA, a lo mejor. Antes decíais eso y yo decía, es que la gran parte del contenido que haga la inteligencia artificial probablemente solo lo verán inteligencias artificiales. Claro, para generar seguir, más. No sé. Nos habremos extinguido y habrá inteligencias artificiales generando... No pares. Es probable. Algunas serán obras de arte y solo la verán inteligencias artificiales. Estoy completamente seguro. Completamente seguro. Bueno, chicos, lo tenemos que dejar aquí. Es una pena porque realmente este contenido está siendo muy interesante. Pero es un podcast, lo puedes alargar 2 horas más si quieres. A la gente le encantan los podcasts. Nunca entiendo esto de los podcasts como de ser como muy estricto con la duración. Es como, y llegamos hasta aquí se acaba el tiempo. Es como, da igual, lo vas a subir a Spotify, o sea, no. O sea, Rogan tiene programas de 4 horas y media. Spotify te cobra más, ¿no? Porque no te cobra por minuto. Yo creo que no, creo que lo puedes... O sea, esta cosa como esta rigidez. Esta rigidez. Bueno, es verdad. Es que, claro, yo vengo también de esos medios antiguos, ¿no? Que tenían un formato delimitado. Y hasta aquí hemos llegado. No. Bueno, vamos a colaborar con esta, ¿no? Es para crear una segunda parte. Exacto. Al fin y al cabo, si queréis, al final podríamos hacer una segunda parte de aquí a X tiempo. Horas, ¿no? Eso ya... A ver qué ha pasado en 4 meses. Lo mismo ha cambiado todo radicalmente y estamos hablando de alguna locura brutal. Bueno, Juanjo Villalba, muchas gracias por venir. Carlos Padial, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Y bueno, Natalia, ¿con qué te quedas de tanto contenido? Yo aún no sé qué es el contenido, si hay buen contenido, hay mal contenido, si todo vale lo mismo, o al final también, si cada uno vive en su burbuja, pues supongo que cada uno tiene algo a lo que cogerse, que cada uno juzgue, ¿no? Si no, siempre nos quedará Venecia. Bueno, hasta la semana que viene. Chao.